de Metashape, en el siguiente programa que trabajamos es en Cloud Compare, donde vamos a trabajar con la nube de puntos que exportamos en Metashape, que es el archivo XYZ. Entonces, ya teniendo abierto el programa de Cloud Compare, aquí simplemente se arrastra el archivo. Entonces, ubicamos nuestro archivo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en esta carpeta el que se exportó, es digamos, este es el archivo que se exporta de Metashape. Este lo arrastraríamos hasta nuestro programa, lo soltamos ahí en el centro, le damos aquí a Apply All, Yes to All, y va a cargar la nube de puntos. Ya que se cargó, nos va a aparecer pues nuestro modelo. Y como podemos ver aquí en primera instancia, bueno, se nos creó esta capa, que es esta capa del modelo, y podemos ver que también hay muchos puntos que quedan sueltos, que son los que tenemos que limpiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues que también nos interese toda esta sección de árboles que nos pueda como estorbar. Entonces, por lo regular lo que queremos dejar es el puro modelo de que hicimos el levantamiento. Estos puntos a veces salen porque algo pudo ir pasando, por ejemplo, volando por ahí, o tal vez había aquí unos cables que salieron registrados, o puede ser por otras cuestiones de las fotografías que las detecte de repente el programa como si fueran puntos parte de lo que hay, ¿no? Entonces también en las orillas, bueno, aquí al acercarnos, por lo general tenemos que incrementar el tamaño del punto. Solo es acercar tu cursor a esta esquina y aparece esta como ventanita. Le damos en ampliar y podemos ver un poco mejor el modelo, ¿no? Cada vez, cada vez. Entonces, aquí por ejemplo le amplío un poco más para que percibamos de lo que les quiero hablar. En las orillas por lo regular nos genera todos estos puntos, sobre todo cuando la cámara está viendo, cuando tomamos las fotografías hacia el cielo, muchas veces en la fotografía se va a ver como nos queda como un marquito de color azul alrededor de todos estos elementos que ven hacia el cielo, ¿no? Entonces en todas estas limitantes aparecen como unos contornitos azul y eso es lo que a veces el programa también detecta como si fuera parte de a lo mejor del elemento, como algunos puntos que sean parte del elemento y los crea. A veces son blancos, a veces azules o ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la cubierta también vemos mucho de esto, como si estuviera nevado, que en realidad pues no estaba así, ¿no? Entonces, todo depende también de qué tanto tiempo tengamos para hacer este proceso, porque este proceso sí se lleva su tiempo. Ya dependiendo del tiempo que tengamos es qué tan detallado va a quedar o también dependiendo que nuestras necesidades, ¿no? Qué necesitamos que sea tan detallado y qué no. Entonces, aquí en nuestro caso sería también eliminar todos estos puntos. En las ventanas siempre nos van a aparecer más como huecos todas las superficies que sean reflejantes no lo va a registrar bien el programa y nos va a crear esto. Aquí, por ejemplo, también nos creó esto, que posiblemente era por una sombra que salió más marcada tal vez, o en las esquinas, que siempre las partes que son más oscuras, también nos genera muchos como puntitos negros, porque pues son áreas que estaban muy oscuras y que no detecta el programa a ver bien si también hay como algunos puntos negros, ¿no? Entonces lo crea. Aquí, por ejemplo, también tenemos todo este bloque de puntos negros que tendremos que limpiar, todas estas orillas. Entonces, todos esos elementos, aquí por ejemplo en esta orilla, también todo esto azul y blanco lo tendríamos que limpiar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para trabajar con una capa, siempre hay que tenerla seleccionada y vamos a empezar a hacer la limpieza. Vamos a crear una capa más, bueno, un grupo como una carpeta. Aquí dándole doble clic, le cambiamos el nombre, nosotros le solemos poner desechadas, que aquí vamos a colocar por cada vez que hagamos una limpieza se va a crear una capa que va a corresponder a esos puntos que limpiamos. Ya los pasamos a esta carpeta de desechadas y aquí ya vamos teniendo más el control de lo que queremos conservar y lo que no. Entonces, para ir haciendo la limpieza, tendríamos que colocar, déjame hacer esto un poco más grande, con la herramienta de las tijeras, que es esta de aquí, vamos a hacer todo lo que es la limpieza, que vamos a ir recortando todas las áreas donde haya puntos que no queremos.
Por ejemplo, si empezáramos con esto de la cubierta, aquí con el clic derecho es que rotamos el elemento. Con el clic izquierdo, perdón. Y con el clic derecho nada más como arrastramos el modelo. Entonces de esta manera nos vamos jugando en este programa y el scroll para acercar o alejar, como en todos los demás. Entonces ubicamos, por ejemplo, donde se vea bien como mayor cantidad de puntos que podemos eliminar. Por ejemplo, ya en esta vista veo varios que puedo eliminar y nos acercamos para podernos hacerlo más preciso, ¿no? Entonces, seleccionando estas tijeras, nos aparecen esas otras opciones. La primera vez que seleccionas las tijeras, el modelo ya no se va a mover. ¿Okay? Aunque le des con este de clic derecho, no se va a mover. Que ya se va a quedar fijo para que tú hagas esta primera selección. Entonces, comenzamos seleccionando clics con el clic izquierdo. Vamos a hacer un polígono alrededor de todos los puntos que queremos ir eliminando. Y para cerrar el polígono simplemente das un clic derecho. O sea, en tu último das un clic derecho y ya se cierra el polígono. Ya que tenemos cerrado el polígono, tenemos dos opciones. Uno es con la tecla I, otro con la tecla O. Cuando solo queremos de esta parte eliminar o quedarnos con una cosa, vamos a utilizar el de la I. Pero cuando queremos en una misma vista o seguir haciendo polígonos para ir eliminando otras cosas, entonces aplicamos la de la O, que se van a ir como agregando todos estos elementos. O sea, a lo que selecciones va a desaparecer y tú vas a poder moverte un poquito más e ir depurando cosas, ¿no? Entonces, pero recomiendo que no tarden mucho en que cierren un proceso. Vamos a ir haciéndolo. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con el de O. Entonces damos con la tecla O, desaparece eso que seleccionamos y aquí ahora sí con el clic derecho podremos arrastrarle para irnos más a la derecha y seguir eliminando estos otros puntos de la cubierta, ¿no? Entonces para continuar le damos aquí en este de pause y volvemos a hacer otro polígono para eliminar ahora todos estos otros puntos de aquí. Digamos aquí, para cerrar, o sea, por ejemplo aquí todavía no cierro para cerrar, clic derecho y se cierra con con el último punto que pusiste y el primer punto. Entonces ya con esto tenemos el otro y le daríamos O. Desaparece. Aquí podríamos seguirnos yendo, podríamos movernos más a la derecha y hacer otro poco más. Podríamos incluso también rotar nuestra vista, porque a lo mejor ya se ve mejor desde otro punto. Entonces podríamos ir jugando y ir eliminando, pero recomiendo no durar mucho tiempo en esto sin cerrar el proceso, porque luego nos podemos equivocar. Y por ejemplo, si en este proceso de repente yo ponerle en vez de O le pongo I, entonces ya me va a hacer otra cosa diferente a lo que quería. Entonces hay veces que nos confundimos porque las teclas están juntas, entonces también no tardar tanto para que no tengamos que repetir el proceso. Entonces digamos que con esto ya queremos cerrar una capa, o sea, ya que dijimos, bueno, aquí cierro esto y luego continúo borrando, ¿no? Le damos, ya que queremos finalizar, le damos en la palomita y entonces ya va a trabajar el programa y nos va a hacer, aquí en primera instancia va a decir, ay, nos los volvió a poner todo, pero la cosa es que crea otra capa que está visible, donde están estos puntos, que es esta. Esto es lo que borramos. Entonces, esta es la que ya no queremos, entonces la arrastramos hasta desechadas, ya se crea esta carpeta y aquí le podemos dar en desactivar todo lo de la carpeta para que todas las que vayamos poniendo aquí pues no las veamos, ¿no? Entonces ya desactiva todas esas, que es la vista que teníamos de aquí, ¿no? Entonces todo esto ya así ya no las veríamos y entonces para seguir trabajando en la limpieza nos tenemos que seleccionar la sobre la que queremos trabajar, a la que le queremos limpiar. Por ejemplo, aquí nos acomodamos para tener más la vista de, por ejemplo, si quisiéramos eliminar estos para que se vea más perpendicular, pues luego vemos que aquí nos puede atravesar la otra vista, ¿no? O, por ejemplo, hay veces que de la cubierta, de aquí, no es la mejor forma de eliminar estos azulitos de esta hilera sería más o menos de esta vista, ¿no? Donde veas más como profundidad esto. Pero lo que hace cuando les eliminamos los puntos es de que si trazamos el polígono aquí,
lo que nos va a hacer es eliminar todo lo que está en esa dirección. En el otro no teníamos problema porque el fondo era simplemente el espacio que no había nada, ¿no? De, digamos, como el cielo. Entonces no había nada más que elimináramos. Pero aquí sí, aquí quedará esta otra cubierta de fondo, de seguro también madera y de seguro también el piso, ¿no? Entonces lo que queremos hacer va a ser aislar esta parte de todo lo demás para poder trabajar con ello. Entonces lo que haríamos es con la misma herramienta de tijeras, vamos a seleccionar el área con la que queremos trabajar, le damos clic derecho, le damos ahora sí entonces el de I, y con este de I después tenemos por ejemplo todas estas partes que son las que quedaban en esa dirección. Es lo que les decía, si elimináramos todo eso, pues elimina todo lo que va en esa dirección, pero solo queremos aislar esta parte para trabajar con ella y no eliminar elementos que sí queremos conservar. Entonces ya aquí por ejemplo ya tenemos la vista de la área con la que queremos trabajar. Entonces volvemos aquí al pause, hacemos otro polígono seleccionando con lo que sí queremos trabajar, cerramos polígono, le damos I, nos quedamos solo con esto, y en este le damos finalizar para que nos cree una capa solo con esta parte. Entonces, si le damos por ejemplo aquí, quitamos todo lo demás con lo que no queremos trabajar, o podríamos quitar esta parte, ¿no? Pero dejamos esta, quitamos la otra, y ahora solo vamos a trabajar entonces con esta para eliminar estos puntos azules. Entonces acomodamos nuestra vista para en donde creamos que es más conveniente trabajar con ella, que se vea más la cantidad de puntos que queremos eliminar. Aquí en esto nos conviene trabajar más en esta, determino que más o menos como a esta altura ya quedan más separados los puntos azules que queremos quitar. Y por ejemplo aquí se ve también otros puntos que quedan volando. Estos puntos por lo regular también los podemos quitar. Estos que son un poquito más claros. O estos oscuritos de aquí también, en teoría los tendremos que quitar. Entonces es ir trabajando poco a poco con estas áreas. Digamos que ya es aquí donde queremos trabajar. Entonces volvemos a las tijeras. Le damos el polígono. Determinamos el polígono con el que queremos trabajar. Seleccionamos toda esta área donde están los puntos azules. Cerramos el polígono. Podemos dar o si queremos seguir eliminando en esta. Si solo fuera esto lo único que vamos a eliminar, ya le daríamos I, cerraríamos en palomita y listo, ya nos quedaría la capa que queremos eliminar. Pero como queremos todavía, por ejemplo aquí a la derecha tenemos otros que queremos eliminar, le damos O, movemos a la derecha, hacemos el otro polígono, cerramos, le doy O. Aquí puedo rotar un poco para ver si hay otros puntos por acá que quiera eliminar. Por ejemplo aquí ya se ven otros que se tendrían que eliminar. Le doy O. Y así podemos ir jugando, ¿no? Podemos ir moviendo. Todos estos negritos de seguro también son otros que no tendrían que estar saliendo. Nosotros, por ejemplo, a veces en el caso de la cubierta, como la cubierta es un material contemporáneo que no nos interesa que quede exacto como estaba, a veces no importa si nos pasamos incluso un poquito de la cubierta y abarcamos eso. Entonces hay veces que en esto no tenemos que ser tan cuidadosos como en la madera. En la madera, que sí es el elemento que nos está importando, pues sí tenemos que ser más cuidadosos en que no le cortemos puntos que sean parte de la madera. Aquí por ejemplo ya eliminamos estos y ya se empieza a ver más limpio, ¿no? Entonces ya podríamos decir que a lo mejor ya finalizamos esta parte, o a lo mejor queremos aprovechar para estos otros que quedan aquí. Entonces cerramos, los quitamos y así nos podríamos ir yendo, ¿no? Entonces para estos de acá, a veces en otra vista ya podemos ver que quedan ahí volando estos, que estos tampoco deberían de estar. Todos estos son puntos sueltos que están flotando. Entonces los eliminamos y ya vamos viendo todo esto más limpio, ¿no? Si ya por ejemplo estos de aquí ya en esta vista no me alcanza a dar para eliminar bien todos, aquí sí más o menos estos, podría ser este polígono para quitar estos, pero si no pudiera, después tendría que repetir el proceso de solo seleccionar esta parte, aislarla y trabajar con esta.
Pero bueno, digamos que aquí ya sería con lo que quisiéramos trabajar. Le damos en la palomita. Entonces ya aquí en la vista vuelve a aparecer todo, ¿no? Pero porque está esta capa, que esto es lo que eliminamos. Entonces ya de esta que es lo que eliminamos, la pasamos a desechadas. Y ahora tenemos todas estas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí estas dos. También para trabajar interiores es necesario seccionar partes y a veces vamos seccionando y luego de esa le haces otra sección y a esas le haces otra sección para poder estar trabajando. A estos puntos de estas áreas también es como más complicado trabajarlas, ¿no? Entonces lo que hacemos es también, eso está en esta capa, entonces en esta capa la seleccionamos, decimos que a ver, vamos a tratar de hacer, de aislar con I para poder trabajar con esta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tratamos de quitar esta cara para poder trabajar y eliminar estos puntos negros. Entonces nos colocamos donde quede paralela a esta cara. Ya vemos que se ve toda esta línea más sólida. Y lo que haría sería entonces tratar de aislar esto, quitando sin contar esta pared. Aquí lo dejo más paralelo y hago otro polígono donde abarque esta área, pero sin que toque los puntos de esa pared. Por ejemplo, aquí cierro polígono, le doy I, entonces ya por ejemplo ya no tengo el fondo que es la pared, ya no correría riesgo de eliminar esa área, ¿no? Entonces aquí en este sí podríamos hacerlo de, si solo voy a eliminar estos puntos de esta selección, pues lo puedo seguir haciendo con I. Entonces le doy otra vez en pausa, hago un polígono donde ya selecciono todos estos puntos que son los negros. ¿Sí? Aquí ya no tengo problema porque en el fondo ya no tengo nada, está todo blanco, ya no está la pared que se veía antes. Cierro polígono, le doy en I y esto es todo lo que quería eliminar de esta selección. Entonces ya le puedo dar en la palomita, me alejo a poder ver aquí y es esto que queda seleccionado, ¿no? Eso es lo que limpiamos. Entonces ya esta directamente pues la podemos pasar también a desechadas. Y así podemos ir trabajando con pequeñas secciones. Si quisiéramos trabajar algo de adentro, si haríamos como esto de que se crearon dos externas, o sea, primero separamos las dos áreas para poder trabajar con la parte interna. O sea, es decir, podríamos incluso hacer toda una sección grande donde es esta de aquí abajo. Seleccionamos aquí, seleccionamos esto, le damos I, le damos la palomita, nos crea las diferentes. Aquí podríamos dejar más bien esta y ya podríamos ver las caras interiores, ¿no? Si tuviéramos, en este caso, este modelo no tuvo fotogrametría interior, por eso está todo aquí hueco, pero digamos que si tuviéramos la fotografía interior también podríamos tener como estas cosas que se ven aquí por dentro en el muro interior que tendríamos que limpiar. Entonces ya con esta vista ya podemos trabajar en este modelo directamente e ir haciendo la limpieza de estos puntos, ¿no? Por dentro. Desde aquí de esta vista podríamos, pero luego tendremos que hacer a lo mejor una sección solo de este pedacito, aislarlo para poder trabajar con eso e ir eliminando estos puntos, ¿no? Entonces cada vez te vas yendo más a lo particular y muchas veces ya te quedan muchas capas. A veces a estas capas les podemos poner nombre o no, a veces nada más las vas identificando como activándolas y desactivándolas. Pero ya cuando nos quedan muchas capas al último, cuando ya queremos o a veces queremos volverlas a unir, o ya al final cuando queremos exportar el modelo que ya lo tenemos limpio, pues lo que tenemos que hacer es activar todas las que sí queremos, seleccionar todas las que sí queremos, que en este caso pues siempre son las que quedan en esta carpeta principal. Entonces seleccionaríamos una, al final, por ejemplo, la inicial, y con Shift y clic seleccionamos todas las que queremos, ¿no? Ya que las tenemos seleccionadas todas, nos vamos a este de Merge. Y aquí es importante que le demos en No. Y entonces ya nos crea una sola capa. Entonces ya tenemos otra vez una sola capa, que esta es la que exportaríamos. Le damos clic derecho, no, le damos más bien en este de guardar como.
No, perdón, en este de guardar sería para cuando queremos exportar solo esta capa. Entonces aquí sí ya nos da la opción de con qué extensión quieres trabajar. Aquí le daríamos que queremos trabajar. Aquí le diríamos que queremos trabajar con esta extensión, en las que sí es ASCII, porque en esta entre paréntesis tiene las extensiones con las que puede trabajar, ¿no? Que entre esas es la de XYZ, que es la que nosotros trabajamos en la nube de puntos. Entonces, esta tenemos que tener seleccionada. Y aquí, como hay varias opciones, también es importante que pongamos el nombre y agreguemos la extensión directamente .xyz y ya daríamos en guardar y se guardaría nuestra nube de puntos. Aquí en esta ventana nada más tenemos que activar este de columns title y no movemos ningún otro valor. Le daríamos OK y ahora sí ya sería la parte para que se exporte. Si quisiéramos guardar, muchas veces estos proyectos los trabajamos incluso en varios días o en varios momentos porque pues es muy laborioso, te lleva mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es guardar como todo el avance que llevamos, o sea, para guardar todo esto con todas sus carpetas y demás, sería ahora sí en guardar como. Y la extensión es .pim, esta es con la que trabaja Cloud Compare. Entonces, y aquí le ponemos el nombre del proyecto. Muchas veces generamos incluso varios porque pues, lo vamos trabajando en varios días, entonces otro día volvemos a guardar como y volvemos a crear otro. Entonces, lo que nosotros hacemos para identificar cuál es el último con el que vamos trabajando es le vamos poniendo como números, ¿no? Por ejemplo, troje 6.1 sería y el que trabajaríamos mañana y que guardaríamos sería troje 6.2 y así identificamos el último en el que vamos y vamos trabajando sobre ese. Entonces, a veces que en algún proyecto llegué a trabajar bueno, llegué a guardar unas 4 veces, entonces es importante como tener como estas terminaciones para identificar más fácil en cuál vamos y seguir avanzando en ese modelo. Entonces, de esta área, hay veces que cuando el modelo, desde Metashape vemos que no nos lo colocó bien, que nos lo colocó inclinado, o sea, nos podría parecer así, ¿no? Que digamos, esta fuera la orientación y pues en realidad no estaba así la troje, ¿no? Entonces cuando pasa esto, aquí mismo podemos transformar el modelo. Entonces ya tenemos acá en este lado nuestras vistas, por ejemplo podemos ver la top y a veces en la top aquí ya identificamos que nos aparece medio así, ¿no? Entonces ya vemos que pues no, que no está correcta su orientación. O en otras de estas vistas podemos ver que si está muy inclinado o no. Aquí en este caso sí lo acomodó bien, sí lo tenemos bien ubicado, porque de hecho este terreno sí va con esta pendiente. Esta es la pendiente que tiene el terreno. Entonces, sobre todo podemos corroborar en que si esté derechito estas partes que deberían de ir verticales, si van verticales. Por ejemplo, en trojes que sí tenemos que se están cayendo, pues ahí sí no vamos a buscar que esto se vea vertical, sino que sí se vea como se veía físicamente, ¿no? Con la inclinación que tenía esa troje que se está cayendo o ese elemento de estructura. Pero en este caso esta no, esta sí estaba derechita, entonces sí tenemos que corroborar que sí vaya más o menos aquí derechito, luego lo hacemos con esto, o esta que parte que sí era horizontal, que es como el basamento que ellos hicieron para poner después la troje, sí se ve que está horizontal. Entonces en este caso es correcto y no hay más que hacer, pero si no estuviera correcto, entonces esa es la herramienta que podemos utilizar nosotros, que es la de transformar. Y en esta es en la que nosotros podemos ir rotando. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos que queremos que trabaje con este eje y le podemos decir que vaya avanzando. Aquí le podemos poner que sea punto 1 y aquí le podemos decir, esto es de rotación, ¿no? Este de traslación es el que por lo regular no lo usamos, o utilizamos más solo el de rotación. Y le podemos decir que sea para atrás o para adelante. Como ven aquí, el de punto 1 es para que sea más sutil. Si queremos que sean más sutiles los movimientos, le tenemos más bien que poner punto 01. O si queremos que fueran más agresivos, le ponemos como 1. También puede ser lo que lo hagas como manual, pero lo ideal es que lo hagas sobre ya una vista que escogas y también más como con estos es como un poquito más preciso.
Entonces ya que dijéramos, bueno, más o menos aquí es donde ya se ve bien, entonces ya ahí lo podremos dejar. O también, por ejemplo, para trabajar con AutoCAD, pues nos conviene que no utilizar como su orientación normal o la correcta, sino que, por ejemplo, esto no se vea desfasado para que sea más fácil cuando estamos calcando la imagen. Entonces lo podemos dejar más que en vez de que vaya inclinada esta perspectiva, en perspectiva que si veamos estas caras frontales. Entonces para eso pues le voy a trabajaríamos tal vez que me parece que sea con Y y no, este es para este sentido, con el Z, mira, aquí trabajaríamos y ya en esa cara ahora sí lo podríamos acomodar para que se vea todo más paralelo. Y de esta manera va a ser más fácil trabajar en AutoCAD cuando tenemos que sí corresponden a nuestras caras, que esta sería como por ejemplo la oriente, la norte, la sur, o sea que sí correspondan, nos va a ser más fácil también trabajar en AutoCAD y ya más bien en nuestro croquis de AutoCAD si colocamos un croquis con la orientación correcta, ¿no? O cuando coloquemos el norte, pues ya nosotros sabiendo cómo está la construcción, colocamos el norte correcto. Pero aquí en el modelo a veces nos conviene transformarlo un poco para que nos sea más fácil el cálculo. Cuando hacemos esto, yo recomiendo dejar una versión, la versión final, dejarla una con su orientación sin moverse, que sea la orientación precisa, y otra, si vamos a hacer este cambio, guardar el otro con el que digamos que ya es modificado para trabajar en AutoCAD porque se nos va a hacer más fácil ahí. Entonces ya nada más guardaríamos ese extra y ya le pondremos poner en el nombre que es tal vez el modificado y ya con eso trabajamos en AutoCAD y ya sabemos que ese no es el que tiene su orientación correcta, sino que es el que vamos a utilizar simplemente para facilitar las cosas. Y con eso pues ya daríamos, entonces ya cuando vemos que es así como lo queremos dejar, entonces ya le damos en la palomita, ya no lo deja así. Y ahora sí, en las otras caras, por ejemplo, en, en esta cara ya también vemos que es la opuesta, también ya está como alineada. En, en esta de aquí también queda alineada. Entonces es lo que nos ayuda, en vez de que nos saliera como tantito movida, nos va a salir alineada y eso mismo cuando estemos en AutoCAD nos va a salir también alineadas estas vistas o estas caras. Entonces ya vamos a poder trazar de mejor manera sin deformaciones. Y entonces de este programa sería todo. Bueno, aparte de esto, me acordé ahorita podemos hacer mediciones para corroborar como cuánto mide ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, eso es con este de aquí. Lo colocaríamos que queremos 2 puntos, medir desde 2 puntos. Y por ejemplo, si conociéramos esta medida de cuánto mide de aquí a aquí, podríamos colocarla. Entonces, ponemos un punto. Picking process. Aquí le damos OK, seleccionamos el otro punto y entonces aquí ya nos dice la distancia 4.40. Entonces si conociéramos esta distancia, pues ya podemos verificar si el modelo está escalado correctamente.